aumenten y que tengas que vender tu producto más caro, ¿no? Digamos, tiene miradas positivas y miradas, no digo negativas, pero de tenerlos como una herramienta, pero como pensar siempre en el diseño del predio, en la generación de diversidad y, obviamente, en la nutrición de los suelos, ¿no? Y la otra, una pregunta de un compañero recién que nos preguntaba de los rendimientos. Yo desde los años que estoy trabajando acá, yo me acuerdo del primer trabajo que hicimos ahí en la zona de Melanin en el año 94, un primer trabajo, los productores nos decían, bueno, sí, caen los rendimientos, estamos hablando de 26 años atrás, ¿no? Con el tiempo lo que estamos viendo es que los rendimientos pueden ser iguales, mayores o menores, depende de lo que uno haga, ¿no? O sea, el rendimiento de la agroecología, nos están mostrando muchos productores, puede ser superior. Se pueden producir más trigo, se puede producir más maíz, se puede producir más hortalizas, más fruta o menos. Depende de cómo vayamos andamiando ese sistema productivo, las relaciones que se van generando, el abono de los suelos. Esto nos puede pasar incluso lo que tenemos una huerta, cuando vemos nuestra puede ser muy grande. Siempre se plantea esto, ¿se produce más, se produce menos? Otra cuestión interesante, yo antes de acá estaba charlando con algunos tesistas que estamos haciendo algunas cosas en la facultad, con productores, por ejemplo, ya extensivos de trigo y de maíz, los costos de producción propia, no usan fertilizantes, no usan plaguicidas, usan menos combustible, además los mercados son de cercanía, con lo que se gasta menos, los quinteros saben, yo me acuerdo en mis primeros trabajos veíamos eso, el gran costo de la producción. Y por último, una cuestión que también pasa en muchos productores que pueden tomar todo el circuito. Fíjense, de generar la propia semilla, la producción, la comercialización, y muchos avanzan en la elaboración de un producto, con lo cual generás ahí un rendimiento y digamos, unos ingresos importantes para todas las unidades productivas, ¿no? Que quedan en manos de los productores, que esto también es importante, ¿no? Si yo me acuerdo hace muchos, pero muchos años, y estoy hablando de una moneda que no existe más, que era el austral, yo me acuerdo el cálculo, ¿no? En un momento, estoy hablando de fines del año 86, de un austral salía 1 kilo de tomate y el productor recibía nada más que 16 centavos, ¿no? El resto, ¿qué era? Lo que se le pagaba al consignatario, la carga, la descarga, el acarreo, ¿no? Fíjate, nada más que el 16% quedaba en manos de los productores. Y la agroecología propone eso, ¿no? Que en manos de los productores quede una importante porción de los beneficios que se generan en esta actividad. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, alguna cosa más? No voy a tirar una yo. Yo creo que a Iñaki le contestamos recién que los rendimientos pueden ser superiores. El purín de paraíso se usa mucho para las hormigas, nos están preguntando. Se usa mucho para las hormigas también el aguaribay, que es interesante usar ahí un macerado o una cocción de aguaribay. Esto es una fórmula que hemos leído alguna vez en un libro peruano, ¿no? El aguaribay, el esquinus mole, el falso pimiento. Se hace un cocimiento de hojas y se echa directamente en la boquera, ¿no? Interesante para probar. Nosotros nos está dando muchos resultados. Hola, perdón. Hubo algunas preguntas que quedaron más arriba que me parece interesante reflexionar, un par. Una sobre cuándo termina la transición, digamos, o cómo medir, cómo pensar esa cuestión. Me parece que está interesante recuperarlo. Y la otra estaba vinculada al origen de las semillas. Preguntaban mucho si había intercambios, si había producción propia de semillas o no. Algo de eso lo comentó Melanie. Yo les dejo la palabra a Melanie y a Javier. Simplemente, perdón, y una tercera sobre el apoyo de las instituciones. Me permito decir un par de cosas sobre eso, sobre semillas e instituciones, y igual le cedo la palabra a Melanie y a Javier. En cuanto a la semilla, es parte de la forma en que la agroecología y estos procesos de mercados de cercanía ponen en cuestión el modelo de producción agropecuario y el modelo de ruralidad en Argentina, y obviamente esos cambios son paulatinos, hacia adelante y hacia atrás.
no es repentino. Javier contaba recién las empresas que producen algunos productos, pero bueno, esto no es asequible rápidamente. Se va produciendo toda una serie de encadenamiento y de mercado, no es tan sencillo. Y hay apoyo de las instituciones estatales. Melanie creo que puede ahí dar cuenta, y la 1610, digamos, del respaldo que por parte de INTA, sobre todo, ha habido, pero a la vez hay que pensar que las instituciones estatales o en las instituciones viven distintas miradas, ¿no? Y esto es parte de la disputa, lograr apoyo de las distintas instituciones estatales, así como de las universidades, ¿no? Javier creo que puede dar muy buena cuenta ahí de la lucha por traer la agroecología a la currícula de agronomía. Así que bueno, eso es parte de toda esta disputa, ¿no? Sí, tal cual. Que soy un poquito más viejo que algunos de ustedes, veo, o sea, el INTA, yo recuerdo, empezó con algunos proyectos y digo, desde el ProHuerta, pero también en San Pedro, las universidades, ¿no? Las ONGs, los grupos de consumidores, las asociaciones de productores, desde hace mucho tiempo tratando de generar esto, ¿no? Que vemos hoy como un proceso que se va consolidando más la agroecología, ¿no? Un largo camino de encuentros, desencuentros, miradas, apoyo del Estado, a veces con más fuerza, con menos fuerza, y que, bueno, se va consolidando a lo largo del tiempo a partir, bueno, como fue contando Melanie recién, de, bueno, los propios productores y productoras se vayan apropiando, ¿no? de esta propuesta, y valoro mucho la instancia de que haya grupos y nodos de consumidores, ¿no? Es decir, los consumidores, me incluyo obviamente, fundamentales dentro de este proceso. Yo les contaba recién, somos muy responsables de la gran expansión del uso de plaguicidas en los productos que más están a la vista, como las frutas y las hortalizas, y también, bueno, somos fundamentales en el desarrollo del agroecología, fundamentales también en el apoyo a los sistemas de gestión participativa para monitorear las producciones agroecológicas, ¿no? Me parece importante que vayan incrementando, como vemos que se está haciendo, yo digo, parte de un proceso, la búsqueda de alimentarnos mejor, en cantidad, calidad, fomentar los mercados de cercanía, ¿no? Y cómo incluso vamos viendo nuestros territorios. Y nos quedó con Graciela una cuenta pendiente de ir a ver productores, por ejemplo, en Merlo, que sabemos que hay, en muchos lugares también, ¿no? Para fomentar estos mercados de cercanía, como decía recién Melanie, para que, bueno, no sufran demasiado nuestras hortalizas entre que son cosechadas y son llevadas, digo, con la mejor calidad y también agradables a la vista, ¿no? Quería hacer una pregunta, Melanie. Yo soy consumidora asidua de la feria de agronomía, que es donde está la 1610, y bueno, solemos hacer largas colas en agronomía, porque las verdulerías son las más frecuentadas, ¿no? Y en las colas, bueno, la gente conversa y surgen un montón de preguntas sobre la producción, sobre qué será esa producción en transición que se comenta a lo largo de la feria. Y la pregunta sería, si a ustedes, Melanie, como productores, les llegan estas inquietudes de los consumidores, y cuando llega el consumidor al mostrador, les transmiten, les preguntan, y si estas preguntas y estas dudas a ustedes los interpelan como para después llevarlas a los modos de producción. ¿Qué preguntas les hacen? ¿Qué inquietudes ven? Y si ustedes pueden dar respuesta a estas inquietudes. Claro, ¿qué tal, Noemí? Esto de lo que es para debatir, ¿no? Cuando vos te iniciás en lo que es la agroecología, no es que de una haces un pasaje, de repente dejé de ser productor convencional para ser agroecológico ahí, sin escala.
obviamente que tiene todo un proceso de, ¿cómo decirlo? Al menos se cuentan por lo menos 3 años de lavado, de receso en cuanto al uso de agroquímicos, ¿no? Para que te quede tu suelo de alguna manera más natural. Entonces, pasado de esos 3 años, y si se considera agroecológico, y ahí empieza el debate, ¿cuándo nosotros dejamos de ser productores en transición para empezar a ser productores agroecológicos? Eso es un debate que hasta el día de hoy quedó abierto, y en algunos lugares también a la 1610, a nuestro grupo, todavía se sigue denominando como productores en transición. La realidad es que hace 11 años ya, 11 años, 2009, o 10, 11 años que estamos trabajando con esto de lo que es avanzar, porque siempre estás ahí como evolucionando, siempre investigando, ¿no? Como productor, probando cositas nuevas en lo que es la agroecología. Así que está bueno como para debatirlo, no solamente desde nuestra perspectiva, porque nosotros como productores nos consideramos agroecológicos, pero también eso también tiene que partir de una inquietud de los consumidores, es poner en valor cómo uno trabaja, y de ahí está bueno partir de estas reuniones, de esta charla, de repente conocer el lugar donde se produce para ver si ese productor o grupo de productores están trabajando, haciendo las cosas bien, entre comillas, ¿no? De repente respetar los ciclos de la naturaleza, no aplicar insecticidas ni herbicidas, porque ahí, remarcando un poquito y trayendo un poquito a colación de lo que hablaba Javier, que la agroecología tiene una mirada ahí como abarcativa y holística. No es solamente, la agroecología no es sinónimo de no uso de agroquímicos. Es el todo. Es, como les digo, respetar los ciclos de la naturaleza, ser amigable con el medio ambiente partiendo desde el buen uso del agua, eh, también respetando, bueno, el suelo, la biodiversidad, bueno, hacer rotaciones. ¿Para qué? Para que traiga beneficios para las siguientes cosechas. Pero todo esto se logra, y ahí traigo ahí un temita nuevo, que lo dejó ahí Javier, que es la tenencia de la tierra. Nosotros, como productores, la mayoría, o sea, somos 14, actualmente somos 14 familias, en total 65, si contamos a nuestros miembros, con nuestros hijos, o sea, con nuestra familia somos 65 personas que conformamos la 1610. Todos estamos trabajando en la quinta. Pero de esos 14, solamente 2 son propietarios. El resto están en situación de alquiler, de arrendamiento. Entonces, como vos tenés alquileres, que son contratos de 3 años, tus procesos es como que te obligan y estás ahí como encasillado de que tenés que sacar mercadería. ¿Por qué mercadería? Porque ya se dejó de usar, de empezar a dimensionar a lo que producimos como un alimento. Ahora es mercadería, parece, para el mercado, justamente porque está regido por las leyes del mercado de oferta y demanda. Entonces empezamos a hacer lo que es la producción intensiva. ¿Por qué? Porque solamente tenés estos 3 años de contrato que vos permanecés en ese espacio para producir. Entonces de repente ya no estás respetando tus ciclos de la naturaleza. ¿Por qué necesitas pagar el alquiler? Porque de repente se termina el alquiler y tenés que irte de ese lugar. Entonces ahí empezamos a acarrear otros problemitas. Ya no sacas tus propias semillas porque eso requiere dejar un tiempo parado en la tierra, ¿no? Ya destinado para dejar un surco de, como les contaba, de zapallito, de acelga, algo para sacar nuestras propias semillas, porque necesitas ese espacio para producir. Lo mismo que con la vivienda, no haces, y lo que se ve mucho, esas viviendas precarias, pero no puedes hacer otra mejora porque de repente se te termina el contrato y te tenés que ir. Entonces acarrean un montón de cositas cuando vos no tenés tu propia tierra.
y obviamente es una complicación para lo que es el sistema de producción convencional, agroecológico, perdón. Porque, bueno, obviamente que te demanda un montón de cositas el no ser propietario. Y bueno, así que ahí tiré otra bomba ahí como para debatir, que es la tenencia de la tierra, que va de la mano con la agroecología. Si quieres aportar algo, Javier. Me están escuchando. Sí, me está escuchando. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Sí, a mí me parece súper importante lo que está diciendo Melanie. Yo un poco lo esbocé. Contaba, no es un problema nuevo, sino que es un viejo problema de la tenencia de la tierra y que se va redimensionando en el tiempo, ¿no? Yo les contaba recién algunos artículos ya de ver ese problema en el 1800 en Argentina y que obliga, como vos decías, Melanie, a los productores a muchas veces esquilmar la tierra para pagar el canon de arrendamiento. Digo, es un viejo problema que se redimensiona y que justamente hacemos pie en la agroecología en esa problemática porque, bueno, muchos de los procesos que queremos llevar adelante con la inclusión de biodiversidad y la nutrición de los suelos se van viendo en el tiempo. Si yo voy a poner árboles, va a implicar que voy a tener que tener una tenencia de la tierra acorde con esto, si no, no los voy a plantar. O en muchos casos, si yo voy a hacer una adecuada nutrición de los suelos para ver los beneficios a 4 años, también los que dimensiona y que tenemos que darle la vuelta para que realmente no sea un impedimento justamente en la horticultura como en otras actividades para generar agroecosistemas que realmente sean sustentables, ¿no? El acceso a la tierra, el vínculo legal, la tenencia de la tierra son dos elementos importantes que hacen a la agroecología. Por eso, en esa definición que poníamos ahí ya del año 83, decíamos, es tan importante el ciclo no nutriente como la tenencia de la tierra. Y me parece fundamental lo que vos contabas recién en función de esta cuestión que tenemos que discutir en Argentina. Y la otra cuestión es la transición, ¿no? O sea, la normativa que yo les comentaba legal del año 92 dice que un predio para ser certificado como orgánico tiene que pasar 2 o 3 años para que sea en transición. Sabemos que muchos plaguicidas, sobre todo los viejos plaguicidas clorados, en 2 años no se van, quedan en los suelos, quedan en el agua. Y tenemos que reflexionar, ¿no? Sobre qué es la transición, sobre todo para salir, ¿no? Yo a veces pienso y me hago cargo de lo que voy a decir, y lo dije el otro día también en una charla de la Viento Sur, la transición aparece como una zona de confort de la cual tenemos que salir, ¿no? O sea, hay que salir de la transición, no podemos quedarnos en una transición eterna, sino como que, bueno, estamos en transición, implica una zona en la cual no se sabe bien qué pasa. Si se usan plaguicidas, si no se usan, cuáles se usan, ¿no? Entonces yo empecé un poco en la segunda parte de mi charla diciendo, una cuestión es la producción convencional. Otra cuestión, por ahí fue muy duro en lo que estoy diciendo, es la transición y otra es un sistema agroecológico consolidado. Coincido en que a ver si me sale bien, en términos, parece de filosofía. El no uso de plaguicidas es una condición necesaria, pero no suficiente para la agroecología, pero necesaria. No hay agroecología si usan plaguicidas. Yo quiero ser muy claro en esto. Si alguien usa plaguicidas, está haciendo otra cosa, no está haciendo agroecología. Y esto no implica hablar mal de los productores, no valorar su esfuerzo, no acompañarlos, ¿no? Por eso yo insisto en el tema de la transición. ¿Qué es? ¿Cómo se lleva a cabo? Para eso lo institucional es fundamental, las organizaciones, pero la transición tiene que tener un fin, ¿no? Y esto, tomando un poco lo que decía Noemí, en un trabajo que hicimos con una alumna tesista en la facultad, debe citar, que se llama Agustina Alexandre, vimos esto en muchas ferias, ¿no? En la de agronomía, en la de Luján, en Capital Federal, en muchos lugares donde aparece esto que es la
transición. ¿Qué hay adentro? Bueno, tenemos que ponernos de acuerdo verdaderamente qué implica en términos, cuáles son las prácticas y ponernos firmemente, ¿no? Tomándolo como un proceso, objetivos claros y tiempo para salir de esa transición. Bueno, si me permitís, Javier, ahí va un poco mi pregunta. Melanie, yo voy a la feria y es una feria agroecológica, desde que entro, ¿no? La feria agroecológica de la facultad. Cuando llego al mostrador, me dice él es de transición. Entonces yo le pregunto a la persona que me está vendiendo el producto, ¿qué significa ser de transición? ¿Qué me van a contestar? Esa sería la pregunta. Mira, lo que sí yo desde mi perspectiva, ¿no? Esta transición es cuando vos empezás, o sea, iniciaste el desuso de lo convencional o incluso empezás a respetar lo que es no sé, las buenas prácticas agrícolas. Empezás a abandonar estos hábitos que eran el uso de los fitosanitarios, agroquímicos o venenos, como lo llamamos acá nosotros, para empezar a utilizar otros biopreparados o no utilizarlos o de repente dejar de lado, porque lo que se hacía en el sistema convencional eran aplicaciones por calendario. Cada 15 días aplicabas insecticidas o herbicidas no, insecticidas sobre todo o acaricidas. Así empezó nuestra transición. Actualmente hay productores que están mucho más avanzados en cuanto a la producción agroecológica que otros dentro de nuestro grupo. Eso no significa que no sea agroecológico. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque nosotros empezamos a dejar estos productos químicos para empezar a usar algo natural o de repente no usar nada. En el caso de nuestra quinta, no usamos nada porque no se necesita. Entonces ya no tenés aplicaciones ni por calendarios ni nada por el estilo. Entonces, lo que se hizo con la 1610 es un trabajo con el sistema participativo de garantías que depende de FAUBA, del INTA y SENASA, y empezar a pensar esto que decía Javier, ¿hasta cuándo es en transición? Hace 10 años que estamos en transición, entonces no sería agroecológico. Porque esta es la frase de, bueno, en última instancia tuve que poner tal insecticida. Entonces, como dice Javier, bueno, entonces no es agroecológico, porque en cualquier momento va a decir, en última instancia apliqué esto, en última instancia tuve que aplicar lo otro. Entonces sería mentirnos un poco, ¿no? Y de alguna manera faltarle ahí el respeto o la confianza al consumidor. Nosotros, como grupo, empezamos a dejar todas estas cosas, toda esta dependencia de insumos, para empezar a ser un poquito más soberanos, no solamente en términos económicos de producción, sino un poquito también por ética. Y bueno, como para contar ahí, tenemos lo que es el sistema participativo de garantías, que actualmente lo que se mide ahí, como una escala de colores tenés, en donde figura la 1610, que obviamente no está todavía en el verde, porque tenés desde el rojo hasta el verde, esto te marca en qué grado de proceso agroecológico estás, si estás encaminado o no. Bueno, nosotros obviamente que nos falta un poquito más en agroecología, pero no significa que no sean productos agroecológicos. Todavía nos falta un montón de cositas. Hay una cosita que le quiero compartir a Noemí, y acá voy a mandar el chivo. Eso le pasa por comprar en agronomía. Si estuviera comprando en Colmena, participaría de las asambleas que se hacen, productores, consumidores. Ahí está, ahí tiene una respuesta. Muy bien, muy bien. Yo, como para ir cerrando, y yo creo un poco sumado a lo que Javier de verdad que siempre dice, no hay agroecología con pesticidas o bueno, esa línea, yo siempre le agrego, no hay agroecología sin economía social y solidaria. Porque sí tenemos que hacer el esfuerzo acá, porque hoy está representando a la 1610 Melanie. Por supuesto hay, porque conozco algunas otras productores,
de la economía familiar, huertero, pero tenemos que también repensarnos que si creemos que en la agroecología como un movimiento, como que tiene un eje social, ¿qué rol tenemos como consumidores? Apoyamos a los productores y apoyarlos es, por un lado, ofrecer un mercado, mejor dicho, ofrecer un consumo, o sea, un precio justo para sus productos, pero también es ser parte de este camino, de este proceso. Entonces, en un primer momento, bueno, ir bancándolo. Nos pasa a veces en Colmena con algunas cuestiones, cuando por un lado decimos, bueno, queremos apoyar la agroecología y después, y hoy me vino mal los tomates. Digo los tomates porque es una interna en Colmena que siempre cuando empiezan los tomates empezamos, que vienen aplastados o no aplastados. Bueno, creo que si queremos meternos, no sé si me van a apoyar Melanie y Javier, y mis compañeros de Colmena estoy segura que sí, y los referentes también, espero. Si nos queremos sumergir a la agroecología, tenemos que ponernos como sujetos políticos parte del movimiento agroecológico. No es solo un sistema de producción. Entonces, el ser parte implica también ser parte del proceso. No era una pregunta, la verdad, era una posición, pero bueno, es verdad que alguno puede disentir de esa posición. Creo que, bueno, que la verdad que nos vamos cerrando y nos quedan un montón de cosas que podríamos ir armando otras charlas, de pensar qué es esto de los sistemas de participación para la certificación, pensar el tema de las purinas, pensar un montón de otras cosas, pero bueno, cumpliendo con el tiempo, en principio desde Colmena, bueno, y acá quisiera nombrar a mis compañeros, a Isabel, a Fabricio, a Mariano, a Matías, a Luis, agradecerles profundamente a Melanie, a Javier, a los referentes que llevan adelante estos nodos de consumo, que son quienes, las caras de estos 350 bolsones que semanalmente estamos yendo a buscar a la 1610, agradecerles profundamente porque, bueno, es la verdad que no sé cómo lo viven los demás, las demás, pero un momento muy rico para detenernos y como decía hoy Melanie, ¿no? El hecho de, así como un sistema nos impulsó no casualmente a comer churrasco y lechuga y tomate, también un sistema que no nos da el tiempo de sentarnos y vernos las caras, consumidores, productores, qué queremos comer, qué podemos comer y hacer fuerza por eso. Así que bueno, de mi parte, muchísimas gracias. No sé, mis compañeros, si quieren decir algo, las referentes, quien quiera. Y bueno, vuelta a agradecer. Muchísimas gracias, Melanie, Javier y a todos. A mí me gustaría decir algunas palabritas ahí con respecto, o sea, lo que nos sucede a nosotros como grupo, que jamás dimensionamos dónde llegan nuestras verduras. Cada vez que armamos esos bolsones, llega la noche porque nosotros hacemos la pizarrita como ya la conocen, la pizarrita con un montón de nombres y números ahí, pero después al día siguiente, los jueves, cosechamos todo el día y al finalizar la jornada armamos el bolsón todo y siempre nos queda ahí. ¿Qué tal le parecerá al consumidor? ¿Les gustará? ¿No les gustará? Entre nosotros también surgen debates de repente, discusiones comunes de, bueno, fíjate, al compañero le decimos, fíjate, la lechuga está muy chiquita, lavaste mal el puerro, lavaste mal el verdeo, estás ensuciando el resto de la bolsa. Muchas cuestiones ahí como internas y nunca podemos conocerlos, nos gustaría de repente saber qué sucede con esa verdura, porque nosotros es como hijitos los vemos, porque los sembramos, los cuidamos, los empaquetamos y después se van. Migraron y no sabemos a dónde van. No dimensionamos nosotros y ahí estuve tomando nota de los lugares donde llegaban
Y yo creo que, bueno, ahora yo estoy en representación del resto de los compañeros, pero cuando les cuente van a quedar fascinados, porque en cada asamblea se daba eso, de preguntarle ¿a dónde y de dónde sos vos? Porque nosotros somos todos de acá, pero ¿y dónde llega la verdura? ¿Qué hacen? ¿Qué comen? ¿Pueden aprovechar la navisa o ya están cansados de navisa o de repollo? Esas cositas nos suceden a nosotros. O incluso, como les contaba, de queremos sembrar algunas cosas, albahaca, chicoria, y no sabemos cómo lo tomará el público, ¿no? Si les interesa recibir otras cositas nuevas o si no. Entonces, me parece que está bueno estos espacios. Vamos a ir pergeneando algún videíto de nuestros consumidores hacia ustedes y a ver algún intercambio que por lo menos nos acerque. Y por supuesto, Melanie, cuando termine la pandemia y podamos hacer la nueva asamblea, ojalá armemos un micro grande para ir para allá. Desde el oeste. Nosotros somos el oeste, nada de isla, nada de isla. Nosotros somos el oeste. Bueno, buenísimo. Esperemos que nos podamos ver pronto y que puedan venir al campo también. A vernos un poco. Bueno, nos vemos entonces. Gracias Javier. Gracias Melanie. Muy bueno, muchas gracias por la participación. Muy lindas tus palabras, Melanie. Nos queda mucho para reflexionar y valorar el largo camino que se ha hecho y se viene haciendo y vamos a seguir haciendo. Yo quería hacer una pregunta, no sé si se escucha. A Sousa. A ver, no sé si se escucha. Sí, se escucha. Hola, Graciela. Yo lo que le quería preguntar a Sousa, porque él dijo que leía un libro cubano, quería saber si era de Mario Restrepo. Mario Restrepo es colombiano. Hay otros libros, yo digo, muchos compañeros de Cuba, de Colombia, de Argentina, de Uruguay, o sea, todos hacen muy buenos aportes. El profesor Vázquez es uno de los que más nos acompañó en Cuba, sobre todo en el trabajo del diseño de los agroecosistemas. Vázquez me dijo. Exactamente. Bien. Sí, yo sigo un poco mucho eso, porque también habló de la orina de vaca y esas cosas, y yo lo he seguido, claro, y en Córdoba he estado en una reunión con ellos y se aprende mucho y es lindo saber bien, ¿no?, cómo trabajar con nuestros productos, la tierra y generar otros cambios que, bueno, que no vayan justamente, que partan de ir a la compra de agroquímicos y cosas para trabajar la tierra, ¿no?, que los abonos, los extractos también se pueden conseguir. Sí, hay productores que trabajan con el orín de las vacas y también con leche de vaca para hacer algunos preparados, sobre todo por ahí mucho el tema de la leche de vaca en el sur de Brasil. Sí. Desde allá se ha hecho a partir del uso de que ellos lo hicieron en Brasil, me dice. Entendí eso. Exacto, hay mucha bibliografía y también hay mucha experiencia acumulada y una gran... Sí. Bueno, ahí se corta, no escucho bien. Bueno, gracias, Melanie. Pero bueno. Yo le quería decir que muchas gracias, porque una de las mayores ansiedades de los consumidores es comer verdura y fruta sana, libre de agrotóxicos. Y entonces todo el camino que se hace, maravilloso. Muchísimas gracias por su aporte. Yo también, yo creo que ya está la respuesta ahí. Lo perdimos a Javier. Bueno, y ya se fue a cenar. No. Bueno. Gracias. Ahora, en este momento es el que nadie se va, digamos. Por todos los que nos costó entrar. Bueno, yo sí me voy despidiendo. Muchas gracias por el aporte y por la charla. Melanie, muchísimas gracias. Que se repita muy seguido. Chau. Sí. Chao, compañeros, buenas noches. Chao, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias.
Gracias a todos.